homenaje, quiere decir algunas palabras. La dejamos entonces con el micrófono. Bueno, en verdad, José Miguel me había dicho que sería bueno que yo dijera algo porque conozco un aspecto de Manuel Rojas muy desconocido. Y voy a hablar con mucha ternura y con mucha intimidad de Manuel, porque yo trabajé con él una obra, pocas personas lo saben, que se llama Población Esperanza, en el año 59. Él era amigo de mi madre, pero además, como bien lo dijo, era un hombre muy coqueto y pololeaba con una hermana menor de mi madre, que era muy buena moza y muy elegante. Y me contaba siempre Manuel, ella fue la que le presentó a Valerita, eran íntimas. Hablando de una cosa más íntima, me decía, oye, tu tía, Isidora, tu persona, tan elegante. Y una vez yo estaba con ella en el parque forestal y la voy a abrazar y había un sonido de papeles terrible. Y le digo, ¿y por qué? Me dijo, es que siempre cuando hace frío me pongo un mercurio debajo del abrigo. Y esto a Manuel le fascinó. Y ella se asustó un poco de casarse con un viudo que tenía hijos. Esto es abejorro, que entonces le presentó a Valerita y convenció a Valerita que Manuel era el ser más extraordinario. Y por ahí empezó el amor y el matrimonio, lo de saber los que conocieron de cerca a Manuel. Yo era muy amiga de Valerita. Bueno, Manuel cuando vio mi primera obra en el año 55, Carolina, una comedia, se acercó a mí y me dijo, yo quiero escribir teatro, quiero escribir una obra contigo, porque me fascina la comedia. Yo le dije, Manuel, yo escribiría contigo feliz siempre que escribiéramos una obra sobre lo que yo quiero escribir, que es sobre el pueblo, porque yo no conozco como tú el pueblo de Chile, sino como visitadora social, como una persona nacida en cuna de oro, como dicen la gente del pueblo. Y total, que cada vez que nos encontrábamos discutíamos. Yo iba mucho a casa, yo también era muy amiga y adoraba a González Vera, ella su hija Bisagra, que está aquí. Y entonces siempre me encontraba con ellos en casa de Valerita, que eran un poco mayor que yo. Y en una fiesta en casa de Manuel, creo que era su cumpleaños, me acuerdo que estábamos tendidos los dos, no sé por qué, de guate en el suelo, tomando vino. Y de repente Manuel me dijo, así es que tú insistes en que hagamos algo sobre la gente del pueblo. Sí, le dije yo, ya, muy bien. Y empecé a ir todos los días. Entonces Manuel era muy simpático. Nunca trabajaba en armonía con alguien de una, no sé, era un hombre de una ternura, de una bondad, de una simpatía increíble. Y él estaba en cama porque en ese tiempo tenía una debilidad al corazón. Los hijos se deben acordar. Tuve que guardar cama, no sé qué tenía exactamente, pero era reposo nada más. Y a cada rato lo llamaban por teléfono, yo tenía al lado la mesa y yo era la que escribía máquina. Entonces le decía, yo oía que Manuel contestaba, aquí estoy, en la cama con la Isidora. Y se moría de la risa con esto y salió hasta publicar una revista, por algo yo lo conté. Bueno, el hecho es que peleamos un poco porque resulta que Manuel quería aprender conmigo la comedia y yo quería que él me afirmara mi conocimiento como visitadora social de la gente del pueblo. Y entonces esta Población Esperanza no solamente bandidos, fue dada por Pedro Lavarra maravillosamente en Concepción, llevaba a Montevideo, es la obra que más se acuerdan en Argentina, más que de La Pérgola que se dio tanto, bueno, quiero decir, los actores se acuerdan de esa obra. Y entonces había una actriz muy buena que hacía, bueno, mientras estábamos escribiendo, Manuel se fascinó con una mendiga que arrendaba guaguas. Y todo esto con su lenguaje. Y yo tenía un personaje que había conocido al lado de donde está el Teatro Camilo Enrique, que era un hombre, parece que vivía en la casa de Orate y se escapaba, era medio loco, tenía un territo y solamente aceptaba limosna de las mujeres. Y yo le llevaba empanaditas de pera que vendían al lado. Entonces me contaba un poco su vida. Él había sido nortino, había trabajado en el norte. Y este mendigo, en el fondo, para mí trabajaba de mudo. Él no hablaba. Bueno, de ahí nació el Filomeno, que era el mendigo mudo. Entonces, bueno, siempre con Manuel yo lo llamaba Filomeno y él me llamaba Emperatriz, que era el nombre de la mujer. Pero lo curioso es que los personajes, él hizo la emperatriz y yo hice el mendigo. Después en las críticas todos unánimemente decían,
este mendigo Filomeno es lo mejor de Manuel Rojas y esta emperatriz lo mejor de Isidora Aguirre. O sea, fue una integración muy hermosa. Lo mismo pasó que la visitadora social, yo había sido visitadora social, a mí me cargaba ese personaje, así que lo tomó él, que lo interpretó después la Delfina Guzmán. Así que él tomó la visitadora social, pero también le encomendé el ladrón, que era la especialidad de él. Pero yo tenía en cambio otros ladrones, uno que había conocido en la cárcel, yo había hecho clases en las cárceles, y tenía ladrones que eran míos, el que hacía Nelson Villagra, me acuerdo, el Dedos de Ángel, y así nos fuimos. Yo tenía una lavandera, nosotros teníamos nuestros personajes, pero en los diálogos de amor ahí se producía una cosa muy simpática. Resulta que yo conocía más lo que dice un hombre a una mujer, y él sabía más lo que le dice una mujer a un hombre en la intimidad, así que hacíamos los diálogos cambiados. Él hacía de mujer y yo de hombre. Pero nosotros teníamos todo, después nos convidaban muchas veces a foros. Y siempre hacíamos toda una comedia de que los diálogos de amor, él hacía el hombre, yo la mujer. Inventábamos, nos reíamos mucho con todo esto, porque toda la gente, nadie sabía cómo realmente habíamos escrito la obra. Y en realidad estábamos tan bien afiatados que era difícil saber. Yo me acuerdo que hay un momento en que el ladrón, porque los personajes centrales eran, se supone, una visitadora y un ladrón que ella trata de acomodarlo, digamos, de sacarlo de su estado, pero no puede porque el tema de la obra es que el miserable por sí solo no levanta cabeza, hay que sacarlo de fuera. Lo mata uno que vendía cocaína, que lo hacía Jaime Badel, porque lo ve salir con una maleta para casarse con la Florita, la visitadora, y cree que se lleva la coca. O sea, la obra en realidad termina mostrando que el miserable por sí solo no puede salir de su miseria. Entonces hay una escena de amor en que ya está a punto de renunciar a mandar botar la coca al canal e irse con la Florita, este ladrón que lo hacía nada menos que Tennyson Ferrado, que eran actores del Gran Teatro Concepción, que en ese tiempo estaba Stichkin allá y nos invitó con grandes honores, y Pedro Lavarra fue el director. Todo esto fue hecho muy bien, con mucho cuidado, muy bien hecho. Entonces, en la escena que estábamos construyendo, estábamos haciendo este diálogo cambiado. Y de pronto yo le digo a Manuel, le digo, bueno, yo Florita, te digo, porque él me estaba hablando cosas, yo le digo, pero si la Florita te dijera esto, tú Manuel Rojas, hombre, ¿qué le dices? Me pongo a llorar. Yo le dije, no puedo poner eso en el teatro. Bueno, el hecho es que no terminábamos nunca de corregir la obra. Me decía, oye, si esto no es el Quijote, es furioso, porque resulta que una obra se trabaja de teatro. Yo soy constructora, digamos, profesora técnica de construcción dramática, así que soy muy exigente. Y entonces Manuel se aburría de repente, me decía, ¿hasta cuándo corregimos? Bueno, ahora, ¿cómo pudimos publicar, salir adelante con esta obra? A mí me rechazaban, así como me rechazaban en la academia, en el teatro, todas las obras, en el del que yo pertenecía, el de Chile. Entonces le dije yo a Manuel, fíjate que Pedro Lavarra se retiró del teatro. Los dos son mis compadres, aclaro, por eso los quiero tanto. Manuel es el padrino de mi hija Carol, que se llama Carol Manuela, que nació justo cuando, durante la obra yo estaba, digamos, en los estrenos, yo iba embarazada con él a Concepción siempre. Ella nació poquito después del estreno, ¿sí? Y él la mudaba y todo, Carol Manuela. Y Pedro Lavarra era el padrino de mi hijo Pedro, hermano, el tercero de mis hijos. Bueno, eran los dos mis compadres, pero no se conocían. Entonces el asunto fue que Pedro Lavarra odiaba leer las obras. Decía, lo invitaron a Concepción para que volviera al teatro, porque tenía una crisis, después el teatro experimental, que en ese tiempo se llamaba así, y dijo, yo quiero criar chancho. Bueno, pero éramos tan amigos que yo lo veía mucho, y los que dirigían el teatro Concepción, Gabriel Martínez y Verónica Cereceda, me escriben sabiendo mi gran amistad con Pedro. Me dice, convence a Pedro que venga a hacerse cargo del Teatro Concepción. Entonces Pedro me dijo, léete todas las obras de Acevedo Hernández, que aquí lo nombraron, que también yo tengo lindísimas anécdotas sobre él. Lo quería muchísimo, lo conocí ya muy viejito. Entonces yo le dije, mira, me leí todas las obras de él, pero todos tienen fallas de construcción. Y él no permitía que le cambiaran nada, y después que él murió, la señora, la viuda, tampoco. Entonces me dijo, no voy. Entonces un día, era el día de Pedro, que yo tengo la finura de nacerle los ahijados el mismo día del santo de los padrinos. Por ejemplo, Peter nació al día siguiente en un baile de fiesta que había en casa de Pedro Lavarra para su cumpleaños. Al día siguiente nació mi hijo Peter. Bueno, se llama Pedro o Peter.
la Carol Manuela nace justo para el día de Manuel. Fue una coincidencia. Entonces, para ese día de Peter, de mi hijo Pedro, yo convido, engañando a Pedro Lavarra, le digo, oye, ven a celebrar tu cumpleaños y el de mi hijo, el de tu ahijado. Y Pedro llegó a la casa a comer creyendo que era él nada más y mi marido. Y resulta que yo había invitado a Manuel y llevábamos la obra. Y Pedro miró a Manuel, los dos se miraban así con un gran respeto, sobre todo Pedro miraba a Manuel con cierto temor que inspiraba, siendo el hombre más tierno del mundo, pero tenía ese aspecto así que imponente, ¿no? Entonces, cuando terminó la comida, mi marido, que se levantaba muy temprano, se quedó dormido y siempre se fue a acostar, y Pedro le dijo, Manuel le dijo a Pedro, Pedro, te hemos invitado, Isidora, para leerte una obra que queremos que a lo mejor tú puedas llevarla a Concepción, donde sé que estás invitado a dirigir. Y Pedro me lanzó una mirada, pero asesina, porque él odiaba que le leyeran obras. Él le gustaba, le dijera, mira, esta obra sirve, entonces se la llevaba y la estudiaba. Pero no se atrevió a abrir la boca. Manuel leyó la obra con su voz calmada de comienzo a fin. Y este fue el resultado. Pedro Lavarra no dijo una palabra, sino que dijo, pásemela. Mañana escribe que me voy a Concepción. Bueno, fue un éxito fabuloso. Después yo fui, nos invitó Stitchkin, que tenía mucha plata en esa época, y yo embarazada, viajé en tren con Manuel. Me acuerdo que yo gozaba con él, me contaba cosas tan lindas. Por ejemplo, me decía que a él le fascinaban los zapatos. Alguien habló de los zapatos que le compraba a los hijos. Para él los zapatos, como había sido pobre, para toda la gente que ha sido pobre, los zapatos son una cosa muy importante. Me dijo, fíjate que yo tenía unos zapatos que compré en Londres, estupendo. Y un día andando en bote se me perdió uno. Y me dice, creerás que lo encontré meses después, lo botó en la playa y lo sigo usando. Bueno, me contaba ese tipo de cosas y siempre me decía, tú eres chiquitita como mi mujer. Yo le decía siempre, no te preocupes, ya crecerá. Porque realmente nos veíamos cuando el día del estreno, Manuel Rojas, Pedro Lavarra estaba muy nervioso. Habían tenido una gran pelea, porque Manuel no entendía que en el teatro hay que cambiar cosas cuando se monta la obra. Yo no estaba, pero parece que estuvieron a punto de darse combo y tuvieron que separarlo. Pero es porque eran muy amigos. Entonces, el día del estreno, Pedro Lavarra andaba sumamente nervioso. Me dijo, mira, siempre salen a saludar si son dos autores, tienen que salir juntos. Me dijo, ni por nada te vayas a poner al lado de Manuel. Puso a Manuel en un extremo y yo, además de chica, estaba con una guata de 5 meses, estaba esperando a mi hija Carol. Así que me dijo, y tú te vas a poner allá y yo voy a estar al medio, que no se note, me dijo, este espantoso desequilibrio que hay entre... Yo tengo 1,5 metros, es decir, ni siquiera 1,49. Y resulta que Manuel tenía, ¿cuánto? 1,86. Y además, éramos todo lo contrario, ¿no? Ese hombre allá, qué sé yo. Bueno, el hecho es que fue bellísimo, nos invitaron. Y después tuvimos muchos foros con Manuel. Y en Montevideo, justamente, tuvo un éxito enorme la obra, tocaron la canción nacional. En Argentina me invitaron, yo no fui a Montevideo. Y ahí conviví mucho. Manuel se iba todos los días a dormir siesta a mi hotel, no sé por qué no le gustaba el hotel de él. Pedro se bañaba en mi baño porque no tenía más que tina. Yo tenía una relación con ellos de amistad profunda y al mismo tiempo me iba a buscar Osvaldo Dragún, que es como mi hermano. Y yo inocente paloma, tenía la fama de Mesalina, que tenía 3 amantes. Pedro era tan decidido que se iba, me decía, oye, yo tengo ducha y me gusta tina. Entonces se metía en mi cama y pedía el desayuno. Y tomamos desayuno en cama. Pero jamás pasó nada entre Pedro y yo, ¿no? Bueno, y Manuel se iba a dormir siesta. O sea que en el hotel estaban completamente escandalizados y el que me sacaba a pasear era Osvaldo Dragún. Bueno, estas son anécdotas al margen, pero realmente yo quiero decir que cuando vi eso, se me salieron las lágrimas porque era un ser adorable. Por todo lo demás que digan de él, por encima de todo, era un ser adorable.